Hola chicos, hola chicas, muy buen día, tarde, noche, no sé. Vale, entonces, como habíamos quedado en para la última reposición de clases que tuvimos, que fue la del miércoles, les iba a mandar un video complementando lo que estábamos discutiendo de la regla del hospital, que a su vez actuaría como reposición de la clase de la semana pasada que no pudimos ver. Bueno, ya se la saben, ¿sí? Recuerden que estábamos viendo que con la regla del hospital un límite de esta forma, f de x sobre g de x, siempre y cuando fuese de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ese límite podía convertirse en algo casi que similar. Teníamos las mismas funciones f de x sobre g de x, pero ahora lo que hacíamos era aplicar derivada tanto arriba como abajo, ¿cierto? Y el límite lo podíamos calcular de esa manera nueva. Vimos en la clase del miércoles ejemplitos donde era un límite de la forma 0 sobre 0, otro límite de la forma infinito sobre infinito, y alcanzamos a mirar uno también de la forma infinito menos infinito. O sea, básicamente hemos cubierto estas formas: 0 sobre 0, infinito sobre infinito y infinito menos infinito, ¿cierto? De momento hemos cubierto esas tres formas indeterminadas, ¿vale? Nos queda un par más por revisar. En el video del día de hoy les voy a explicar cómo trabajar con la forma indeterminada 0 por infinito. Esto lo haré en un ejemplo, y el otro ejemplo que voy a explicar muestra la táctica para trabajar las siguientes formas: 1 elevado a la infinito, 0 elevado a la 0 y por último infinito elevado a la 0. ¿Ok? Entonces vamos a ver dos ejemplos, uno para la forma 0 por infinito y otro para explicar la táctica que sirve para las tres últimas formas. ¿Listo? Ahora, si nos queda como curiosidad, ¿por qué, por ejemplo, 0 por infinito es una indeterminación? Eso tiene que ver con, llamémosle, la velocidad con que una función tiende a 0 o la velocidad con la que una función se dispara para infinito. No es correcto decir que 0 por infinito valga 0, porque puede ser que la cantidad que tiende a infinito crezca a infinito de una manera mucho más rápido de la que la cantidad que tiende a 0 va para 0. Algo así, ¿vale? Es un poco, digamos, técnico de explicar con palabras simples, pero más o menos lo que ocurre es eso. Y en cuanto a las últimas tres formas indeterminadas, es aún más técnico, entonces prefiero que lo dejemos allí, ¿vale? Vamos a empezar por mirar el ejemplo de la forma 0 por infinito. Leemos esto: límite cuando x tiende a más infinito de x por logaritmo natural de valor absoluto 1 menos x sobre 1 más x. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué tipo de cosa es esto? De forma indeterminada, quiero decir. Pues observen lo siguiente. Para empezar, x tiende a más infinito. Es decir, esta primera x que estoy subrayando en rojo, esto va para infinito, ¿cierto? Y miremos qué pasa con el término en morado, ¿vale?
Miren, lo que está dentro del logaritmo, 1 menos x sobre 1 más x. X tiende a más infinito, o sea que podemos aplicar la de dividir entre la mayor potencia abajo y arriba. Vamos a hacerlo con otro color como para que resalte. Entonces dividimos arriba y abajo por la mayor potencia de x, que sería x a la 1, ¿cierto? Eso nos quedaría 1 menos x, eso sería 1 sobre x, menos x sobre x, que queda 1, y todo eso sobre 1 sobre x más x sobre x, que es 1, ¿cierto? Y como x tiende a más infinito, esto va para 0, al igual que esto, ¿vale? Y me quedaría menos 1 sobre 1, es decir, menos 1, ¿cierto? Pero eso significaría que todo lo que está dentro de este valor absoluto me da menos 1, ¿cierto? Y no olvidemos que eso está dentro de un logaritmo natural. Valor absoluto de menos 1 nos da 1. Y logaritmo natural de 1 es 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Que todo ese logaritmo natural que subrayé en moradito tiende a 0. ¿Vale? Es decir, que este límite que estamos viendo, fíjense, es de la forma 0 por infinito. El 0 producto del logaritmo natural y el infinito obtenido pues por esa x que está allí solita. ¿Vale? Entonces ese resultado que tenemos allí corresponde con una de las formas indeterminadas que es mi objetivo explicarles hoy cómo las trabajamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues miren, nos vamos a basar en cierta cosita algebraica. De momento vamos a hacerlo con letritas. Tenemos A por B, ¿vale? Esto nosotros lo podemos reescribir como una fracción. Por ejemplo, A sobre 1 sobre B, o al contrario, B sobre 1 sobre A. Esto como consecuencia de la que usualmente conocemos como ley de la oreja, ¿cierto? Si aquí colocáramos un 1, fíjense, producto de extremos sobre producto de medios nos da A por B nuevamente. Y lo mismo en el otro caso que les puse, ¿cierto? Entonces, fíjense que la multiplicación de dos números es posible escribirla de dos maneras diferentes. ¿Estamos hasta allí? Teniendo en cuenta esto, fíjense, en el límite nosotros tenemos la multiplicación casualmente de dos números, x que está subrayado en rojo y todo el logaritmo natural que está subrayado en morado, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta esto que les he comentado aquí, que lo voy a encerrar en una nubecita morada, esto que les he escrito aquí en una nubecita morada nos justifica que esta multiplicación que tenemos en el límite la podemos reacomodar de la siguiente manera. Miren, vamos a quitar un poquito de zoom. Entonces miren, aquí usted va a tener dos posibilidades. Límite cuando x tiende a más infinito. Entonces miren, básicamente lo que les acabé de explicar les dice, usted puede dejar uno de los dos números que acá están como a y b en el numerador y al otro mandarlo al denominador pues como denominador del denominador, ¿sí?
Fíjense que en el primer caso la b la mandé al denominador como 1 sobre b. Y en el segundo caso fue la a la que mandé al denominador. Entonces, puede ser que puedas trabajar este límite de esta manera. Logaritmo natural de 1. Espérenme. Voy a escribirlo y luego ya hago el zoom correspondiente. Aquí sería logaritmo natural 1 menos x sobre 1 más x. Y esto sería sobre 1 sobre x, o de esta otra manera. X sobre 1 sobre logaritmo natural de 1 menos x, 1 más x. Si están escribiendo a la par que voy explicando las cosas, por favor, esto último no lo escriban, al menos no completo, ¿vale? Espérense un momento a que yo acabe la explicación. Entonces, miren, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar sobre la multiplicación de dos numeritos a y b, básicamente lo que hemos hecho es que el límite original lo hemos podido reescribir de dos posibles maneras. En la primera opción he dejado el logaritmo natural arriba y he bajado la x. Y en la segunda opción lo hice al revés, dejé la x arriba y decidí dejar el logaritmo natural abajo como denominador del denominador, ¿vale? Voy a hacer en morado la línea que separa las funciones a derivar. ¿Vale? Y ahora tienes dos posibilidades con las que ya puedes aplicar la regla de L'Hopital. ¿Por qué? Miren, vamos a analizar la opción de la izquierda. El logaritmo natural, todo nosotros ya habíamos visto que eso tiende a infinito, ¿cierto? Y el denominador, perdón, tendía a 0. Y el denominador, miren, x tiende a más infinito. Si x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0. Entonces, hemos convertido la anterior forma indeterminada en una equivalente, pero que ahora es 0 sobre 0. Y ya podríamos aplicar la regla de L'Hopital. En la opción de la derecha, x tiende a infinito sobre 1 sobre todo ese logaritmo natural. El logaritmo natural ya vimos que tiende a 0. Y 1 sobre 0 sabemos que tiende a algún infinito, ya sea más infinito o menos infinito, ¿cierto? Entonces mira, tienes dos opciones, una 0 sobre 0, la otra infinito sobre infinito. Pero lo importante es que eso que teníamos originalmente ahora queda reescrito de tal manera que ya sea posible aplicar la regla de L'Hopital. ¿Listo? Ahora la cuestión es, ¿cuál de las dos es correcta para trabajarla? La respuesta, cualquiera de las dos, porque cualquiera de las dos cumple con la forma que te pide el teorema de la regla de L'Hopital. ¿Cuál es la más conveniente? Eso ya queda a juicio de cada uno de ustedes. Usted tiene las dos opciones y usted debe decidir con cuál de las dos se va a decantar a trabajar. ¿Cuál es una manera en la cual usted puede decidir cuál es la más conveniente o cuál no? Pues tenga en cuenta que es usted quien debe derivar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo miro la expresión de la derecha, tengo que derivar x, ¿cierto? Y derivar x, pues facilito, la derivada es 1.
pero luego tengo que derivar lo de abajo de la línea morada, y eso es 1 sobre todo ese logaritmo natural. Y pues aparte de que es un logaritmo natural bien grande, está como denominador de otra cosa, ¿sí? Entonces, pues realmente es un poco engorroso, ¿sí? O al menos yo lo veo así, porque tendría que aplicar la regla de la división y encima luego derivar el logaritmo y aplicar la regla de la cadena, entonces son muchas cosas. Mientras que la de la derecha está ese logaritmo natural feo al cual no le puedo hacer el quite, ¿sí? Pero no está como denominador ni nada, solo es este logaritmo y ya. Y en el denominador está 1 sobre x, que tengan en cuenta que también lo podemos ver como x a la menos 1, y pues derivar x a la menos 1 es muy fácil, ¿sí? Entonces, para mí es más conveniente trabajar con la forma de la izquierda que con la de la derecha, sin dejar de lado que la de la derecha es igualmente válida, y si alguno de ustedes la quiere trabajar, es bienvenido de hacerlo. Pero yo voy a trabajar con la izquierda, ¿vale? Entonces trabajamos con esto y aplicamos regla de L'Hopital, ¿vale? Entonces la lección aquí sobre las formas 0 por infinito es esa básicamente. ¿Listo? Es reescribirla de dos posibles formas y decidir cuál de las dos es la apropiada para ti para trabajar. Insisto, las dos son correctas, pero hay una que al derivar seguramente será menos tediosa que la otra. ¿Listo? Habiendo aclarado eso, entonces vamos a separar esto con una línea de otro color mejor. ¿Vale? Y ahora pues vamos a hacer las cuentas con la opción que escogí, que fue la de la izquierda. Entonces vamos a mirar. Logaritmo natural de valor absoluto. Aquí hay que aplicar regla de la cadena. La derivada de logaritmo natural con valor absoluto, ya les dejé como ejercicio en clase que verificaran que era 1 sobre lo que está adentro. Es decir, que me va a quedar 1 menos x sobre 1... A ver, espérense. Vamos a hacerlo con colorcitos, ¿vale? Con color, vamos a cambiar acá. Con color azul voy a hacer la derivada de lo de arriba. Y con color rojo voy a hacer la derivada de lo de abajo. ¿Vale? Entonces, derivada del logaritmo natural con valor absoluto es 1 sobre función interna, que es 1 menos x sobre 1 más x, ¿cierto? Por la derivada de la función interna, o sea, esa fracción que tenemos allá adentro. Entonces nos queda derivada del numerador, que es menos 1 por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1 sobre la función del denominador, 1 más x elevada al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso correspondería entonces a la derivada del logaritmo natural que está en el numerador. ¿Listo? Y la del denominador, pues esa sí es más fácil. Como ya les dije, lo podemos ver como x a la menos 1, y eso es bajar el menos 1
dejar la x y le restamos 1 al exponente. Menos 1 se nos vuelve en menos 2 y nos queda eso, ¿cierto? Entonces ahí ya hemos derivado, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que tratar de simplificar y ver en qué se nos convierte esto, porque es posible que la indeterminación ya se nos haya ido, así como es posible que no, pero no lo sabremos hasta que no simplifiquemos todo lo que se pueda simplificar. Entonces vamos a mirar. Aquí en la primera fracción aplicamos ley de extremos y medios, o ley de la oreja, pues, y nos queda 1 más x sobre 1 menos x, y esto por, ahora aquí distribuimos el signo menos y nos va a quedar menos 1 menos x, y acá este signo menos también lo distribuimos y nos queda menos 1 más x, y todo esto sobre 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Y en el denominador, x a la menos 2 vamos a volver a escribirlo como 1 sobre x al cuadrado. Y voy a volver a hacer la línea que separa las fracciones en morado para que sea clara la separación entre numerador y denominador. Allí. ¿Listo? Entonces vamos viendo qué cosas se van cancelando, ¿cierto? Como por ejemplo, este 1 más x se va con uno de los que tenemos acá, ¿cierto? Aquí tenemos x con signo menos y aquí tenemos x con signo más. Se nos van. Y nos quedará entonces lo siguiente. Nos va a quedar en el numerador menos 1 se nos convierte en menos 2. Sobre, nos quedó 1 menos x por 1 más x, ¿cierto? Y en el denominador, menos 1 sobre x al cuadrado. ¿De acuerdo? Con lo cual, aplicamos nuevamente ley de la oreja. Negativo con negativo se vuelve positivo. 2 por x cuadrado nos va a quedar 2x al cuadrado, ¿cierto? Y en el denominador, uno menos x por 1 más x por 1. Fíjense que eso termina siendo una diferencia de cuadrados y nos va a quedar 1 menos x al cuadrado, ¿vale? Y fíjense, en el numerador tenemos 2 por x, donde x tiende a infinito, o sea que en el numerador tenemos infinito. Y en el denominador tenemos 1 menos x cuadrado, donde x tiende a infinito, o sea que eso se va para infinito también. Nos persiste la forma indeterminada, pero hay que reconocer que este límite es mucho más simple que el que teníamos hace rato, ¿cierto? Con lo cual entonces
seguimos con una forma indeterminada y podemos aplicar regla de L'Hopital. Con lo cual nos resulta entonces derivada del numerador nos queda 4x sobre derivada del denominador nos queda menos 2x. Y esto pues ya x arriba y x abajo se cancelan, más sobre menos te queda menos y 4 sobre 2 te queda 2. Es decir que el resultado del límite termina siendo menos 2. ¿De acuerdo? Básicamente el resumen de este ejercicio es que cuando tu límite es de la forma 0 por infinito, hay una multiplicación. Es decir, que puede reescribirse con lo que les expliqué en dos posibles divisiones. Y depende de ti que escojas cuál consideras tú que es la más apropiada para que los cálculos que tengas que hacer no sean tan engorrosos a la hora de derivar, quiero decir. Y pues aplicar la regla de L'Hopital con el camino que hayas escogido. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a las formas 0 por infinito. Pero como ya les mencionaba, nos quedan 3 por mirar. 1 a la infinito, 0 a la 0 y el infinito a la 0. La estrategia que les voy a explicar ahorita básicamente cubre esas tres posibilidades. Vamos a calcular límite cuando x tiende a 0 de coseno de x elevado a la 1 sobre x al cuadrado. ¿Ok? X tiende a 0. Coseno de 0 es 1. Y el exponente acá es 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 sabemos que eso termina yéndose a algún infinito, ¿cierto? Entonces fíjense que este límite es de la forma 1 elevado a la infinito. Ojo, este 1, o sea, es que la base tiende a 1, no es 1, tiende a 1. Ya hemos hablado mucho entre las diferencias de ser 1 y tender a 1, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? Si ustedes se dan cuenta, básicamente les dije que las formas indeterminadas que vamos a mirar son 1 a la infinito, 0 a la 0 y infinito a la 0, ¿cierto? Estas tres formas indeterminadas involucran base y exponente, ¿cierto? Y creo que lo podemos ver en este ejemplo. Miren que la base es una función y el exponente también es una función. Tanto base y exponente son variables. Y si algo les quedó, espero, de cuando estábamos viendo la técnica de derivadas, cuando se nos presentan casos como estos, es que si tenemos en la base algo que es variable y en el exponente algo que también es variable, entonces la estrategia a seguir involucrará que utilicemos a nuestro buen amigo el logaritmo. Y eso es justo lo que vamos a hacer aquí. Miren, vamos a ponerle un nombre al límite que queremos calcular, ¿sí? Todo esto que estoy subrayando, eso es el límite que queremos calcular. Pongámosle un nombre. Llamémoslo y.
Vamos a llamar por y al límite que queremos calcular, o sea, límite cuando x tiende a 0 de toda esa función. ¿Ok? ¿Y nuestro objetivo cuál va a ser? Pues hallar a y, ¿cierto? Es lo que queremos hallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados, ¿cierto? Tal como les enseñé que podíamos hacer. Entonces, logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de toda esta expresión. ¿Cierto? Allí lo único que hemos hecho es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. ¿Listo? Y ahora vamos a aplicar propiedades de los logaritmos, de los límites, a ver qué nos resulta. Por un lado, logaritmo de y, pues dejémoslo igualito. Ahora aquí, fíjense, tenemos logaritmo natural de un límite. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos en clase que cuando tenemos una función continua, el límite puede entrar o salir con confianza de la función continua. Logaritmo natural es una función continua. Y en este caso el límite está dentro. Entonces lo que vamos a hacer es, por continuidad, el límite puede salir. Y nos queda el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de coseno de x a la 1 sobre x al cuadrado. Y voy a poner en paréntesis morados el del logaritmo natural. Así. ¿Vale? Entonces, en este paso, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho uso de que el logaritmo natural es una función continua para que el límite pueda salir de la función, que en este caso la función es el logaritmo, ¿vale? Cuando les enseñé esto, lo hacíamos al contrario, ¿se acuerdan? Teníamos el límite y lo metíamos dentro de la función. Ahora la situación es al revés, tenemos el límite adentro, pero también por la continuidad, ahora lo que hacemos es sacarlo. ¿Y para qué hacemos esto? Porque fíjense que ahora podemos aplicar las propiedades del logaritmo. Miren acá. Dentro del logaritmo tenemos el exponente 1 sobre x al cuadrado. Y recuerden, exponentes dentro de un logaritmo pueden salir a multiplicar. Entonces nos queda 1 sobre x al cuadrado por el logaritmo de coseno de x. ¿Cierto? Y miren que si hacemos la multiplicación, nos queda ahora lo siguiente. Logaritmo de y igual al límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de coseno de x sobre x al cuadrado. ¿Ok? ¿Y por qué hicimos todo esto? Miren, porque ahora que el límite ha quedado reescrito a esta expresión que tenemos aquí, lo que hacemos es notar lo siguiente. X tiende a 0. X, en el denominador, x al cuadrado se nos convierte en 0. Y en el numerador tienes logaritmo natural de coseno de 0. Coseno de 0 es 1. O sea que nos queda logaritmo natural de 1, que eso nos da
0. ¿Cierto? Fíjense entonces que al haber hecho todo este proceso de aplicar logaritmo, hemos convertido nuestro límite a una forma 0 sobre 0. ¿Vale? Y esa es la estrategia, miren. Se utiliza el logaritmo natural para reescribir todo el lado derecho, ¿sí? Aplicando la propiedad de continuidad, el límite sale, y luego utilizan la del logaritmo natural que sacará lo que sea que tengan de exponente. Y el nuevo resultado ya les dará un límite que sea de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿vale? Y aquí ustedes ya pueden calcular aplicar regla de L'Hopital, ¿vale? Pero esto dejaré que lo hagan ustedes. Yo tengo por aquí el resultado. Entonces voy a colocarle simplemente aquí, haciendo los cálculos. Obtenemos, sí, aquí iría una coma, obtenemos que ese límite que nos resultó allí, límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de coseno de x sobre x cuadrado, esto les debe dar menos un medio. Permítanme un momentito, yo vuelvo a revisar las cuentas que hice por acá. Menos un medio, ¿vale? ¿Es este el resultado del ejercicio? No. ¿Por qué no? Porque miren que ese límite al que llegamos nos daba logaritmo natural de y. Y a mí no me pidieron el logaritmo natural de y. A mí me pidieron hallar y. Y fue el nombre que le puse al límite que nos dio el ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio no termina hasta que halle el valor de y. Entonces, con esto lo que tenemos es que, es decir, que logaritmo natural de y nos da menos un medio. Pero esto es una ecuación logarítmica muy fácil, ¿vale? Que se resuelve de la siguiente manera. Como tenemos logaritmo natural, lo que hacemos es aplicar exponencial a ambos lados de la igualdad. Y nos queda que e elevado a lo que teníamos en el lado izquierdo, que es logaritmo natural de y, va a ser igual a e elevado a lo que tenemos en el lado derecho. ¿Vale? Básicamente lo que hemos hecho es aplicar la e a ambos lados. ¿Vale? ¿Y por qué hacemos esto? Recuerden de su curso de matemáticas introductorias o de lo que les llegué a explicar en algún momento sobre funciones que son inversas de las otras. Exponencial y logaritmo natural son funciones inversas. Así que al aplicar exponencial lo que hemos hecho es hacer que exponencial y logaritmo se cancelen entre ellas. Me sobrevive lo que estaba dentro del logaritmo. Es decir, la y. Y en el lado derecho pues me quedó e a la menos un medio. Y con esto pues concluimos el ejercicio ya por fin, jóvenes. Porque recuerden que y fue el nombre que nosotros le dimos al límite que queríamos calcular.
Esto nos dice que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x a la 1 sobre x cuadrado, eso es e a la menos 1 medio, ¿vale? Recuerden, por allá arriba habíamos dicho que y era ese límite. ¿De acuerdo? Y eso resume básicamente la estrategia que hay que seguir en esas últimas tres formas indeterminadas que les dije. Aplicar logaritmo natural, espérenme, subo un poquitito. Aplicamos logaritmo natural, nos valemos de las propiedades. Al final nos debe resultar un límite que ya se pueda resolver por la regla del L'Hopital. Se le resuelve, insisto, favor de verificar usted estos cálculos, este resultado, para que al finalmente puedas despejar el valor de y, que era el límite que querías calcular, con esta técnica de aplicar exponencial a ambos lados de la igualdad. ¿Listo? Y pues con eso entonces tendríamos ya completo todas las posibles formas indeterminadas que le podrían salir y cómo resolverlas mediante el uso de la regla del L'Hopital, ¿vale? Entonces ya tienen para practicar. En el último taller que mandé, la última clase, el taller 3, ya hay ejercicios de regla del L'Hopital para que ustedes practiquen, estudien y demás, ¿vale? Cualquier duda recuerden que pueden consultarme. Y pues eso es todo por este video, jóvenes. Cuídense mucho, acaben de pasar un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase.